Comienza Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández. Bienvenidos un día más a nuestro programa Maestro, enséñanos a orar, donde queremos aprender juntos a hablar con Dios, a estar con Él y a experimentar su amor y su misericordia por nosotros. Juntos miramos a Jesús nuestro Maestro y le pedimos que de la mano de la Iglesia nos enseñe a rezar. Como cada día comenzamos resumiendo el contenido de nuestro programa de hoy. La primera parte, con el Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a seguir viendo lo que dice sobre la oración vocal. Vamos a comentar dos puntos que hablan de la necesidad de hacer oración empleando todos los sentidos corporales. En la segunda parte, San Juan Pablo II nos comentará hoy el Salmo 145, que rezamos en la oración de laudes. Es un himno de alabanza que nos invita a confiar en Dios, que cuida siempre de nosotros. Y en la sección Grandes Orantes seguiremos escuchando textos de San Agustín, que nos hablan de que la oración es necesaria para conseguir la gracia, para evitar el pecado y para superar las tentaciones. Y también, como cada día, comenzamos invocando al Espíritu Santo, que es el Maestro, el guía de nuestra oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón, de manera que nos dispongamos a recibir las gracias que quieres derramar sobre nosotros en este programa. Que nos enseñes a rezar poniendo en juego todos nuestros sentidos. Que sepamos alabarte y confiar en ti en toda circunstancia, y que nos des tu gracia que nos sostenga en todo momento. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La oración en el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos hemos quedado en el Catecismo comentando un artículo que habla de las distintas expresiones de la oración vocal, meditación y contemplación. Y hablando, llevamos ya algunos puntos de la oración vocal, nos habíamos quedado en el punto 2702. Vamos a escuchar este punto, es breve, hoy comentaremos dos, el 2702 y el 2703, escuchamos el primero de ellos. Esta necesidad de asociar los sentidos a la oración interior responde a una exigencia de nuestra naturaleza humana. Somos cuerpo y espíritu, y experimentamos la necesidad de traducir exteriormente nuestros sentimientos. Es necesario rezar con todo nuestro ser para dar a nuestra súplica todo el poder posible. Muy bien, pues este es un punto breve, sencillo, pero muy interesante. Porque fijaros que a la hora de hablar de la oración vocal, tenemos en cuenta no solamente el deseo del hombre, del ser humano, de unirnos con Dios, sino también tener en cuenta cómo es el hombre. Bueno, el hombre y la mujer, claro está, el ser humano. ¿Cómo es el hombre que quiere llegar a Dios? Pues muy bien, decimos que el ser humano tiene dimensión corporal y dimensión espiritual. Y tenemos que conjugar
ambas dimensiones en la oración y en toda nuestra vida para que tengamos precisamente unidad de vida. Pues bien, teniendo en cuenta esta dimensión corporal, nuestra oración no puede ser meramente espiritual y prescindir de los sentidos corporales, sino que tiene que estar asociada a ellos. Diríamos que tenemos que rezar con el cuerpo entero. Pues algunos ejemplos. La vista. Pues es verdad que a veces podemos hacer oración cerrando los ojos, ¿eh? Muy bien. Pero también es muy bueno hacer oración contemplando una imagen del Señor, o de la Virgen, de los santos, o más todavía, contemplando al Señor expuesto en la custodia. Porque claro, en el sagrario está allí, pero cuando lo ponemos en la custodia podemos mirar allí a Cristo, en la hostia consagrada, su cuerpo allí presente, y es bueno mirar y verlo, ¿no? Cuando tengamos el Santísimo expuesto, es bueno por lo menos de vez en cuando mirar al Señor. O incluso también, pues podemos hacer oración contemplando la belleza de la creación, que es el templo construido por el mismo Dios y que nos introduce en el misterio de Dios. Pues yo me ha pasado, ¿no? Muchas veces cuando he estado de vacaciones y no tengo cerca un sagrario, pues me ha gustado, por ejemplo, ir a hacer oración pues delante del mar, o en la cima de una montaña, o junto al lecho de un río en un bosque. Esta belleza de la creación que nos habla de Dios. Ver, mirar, utilizar la vista también que nos ayude en la oración. Lo mismo con el tacto. Me impresionó a mí hace años, la primera vez que fui a Lourdes, cómo todos los peregrinos, al pasar por la Gruta de las Apariciones, tocan la roca. Es un gesto, ¿no? De tocar, ¿no? Y es que necesitamos tocar también. O, por ejemplo, el hecho de besar una imagen o una reliquia. Pienso, por ejemplo, cuando fui a Tierra Santa. Allí besar la roca del Calvario y tantos otros lugares santos, tocar. Pues sí, nosotros como Tomás el Apóstol también nos ayuda tocar para nuestro encuentro con Dios, para nuestra oración. También el oído, ¿cómo no? Nos introduce en el misterio de Dios. Por ejemplo, cuando escuchamos una música, tanto si son piezas instrumentales, pienso en tantas piezas de música clásica, el Mesías de Händel, ¿no? Tan expresivo, pues que nos ayuda a ese encuentro con Dios, o también canciones con letras, con ciertas letras que combinadas con la música nos ayudan a entrar en esa presencia de Dios. Pues cuántas veces también, claro, las canciones, oír esas canciones nos ayudan. Incluso fijaros el olfato. Algunos olores, como el del incienso, nos evoca la presencia de Dios en ciertos lugares sagrados. Bien, pues ya veis que toda esta idea de la oración con los sentidos se diferencia mucho de algunas visiones de la oración que también se difunden hoy aquí en Occidente, pero que vienen sobre todo de las religiones orientales y que nos invitan a despojarnos de los sentidos para llegar ahí a un estado en el que el hombre no recibe ningún dato del exterior. Bueno, pues esto no es la oración cristiana, ¿eh? Pues bien, por todo esto, por esta oración que necesita de los sentidos, es por lo que es necesaria también la oración vocal, porque necesitamos expresar con nuestros labios, con nuestra boca, lo que llevamos en el corazón, porque es necesario que ore todo nuestro ser. Y así, como dice este punto del catecismo, ¿verdad?, estamos dando a la oración todo el poder posible, también el poder de la voz, del grito incluso, ¿verdad?, en situaciones pues de sufrimiento, ese grito que se eleva suplicando a Dios. Bueno, esta misma idea que hemos leído en este punto aparece también en otro punto del catecismo, hablando precisamente en la parte de la celebración del misterio cristiano, el punto 1146. Vamos a escuchar este punto también, 1146. El hombre, siendo un ser a la vez corporal y espiritual,
expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y de símbolos materiales. Como ser social, el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás mediante el lenguaje, gestos y acciones. Lo mismo sucede en su relación con Dios. Pues como veis, ya este punto que introduce el significado y el sentido que tienen los sacramentos en cuanto signos, pues nos está diciendo lo mismo, que en nuestra relación con Dios necesitamos expresarnos con los sentidos. Porque es verdad, Dios es espíritu puro, ¿eh? Y para hablar con Dios, Dios no necesita esos signos, pero nosotros sí. De la misma manera que para comunicarme con nosotros utilizo palabras o signos, pues también utilizo esas palabras de la oración vocal o ciertos signos, los fundamentales, pues claro, los sacramentos para mi diálogo con Dios, para mi encuentro con Dios. Bueno, pues hasta aquí este punto, pero bien, este punto 2702 se complementa ahora con el punto siguiente, el punto 2703 que escuchamos también. Esta necesidad responde también a una exigencia divina. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y por consiguiente, la oración que sube viva desde las profundidades del alma. También reclama una expresión exterior que asocia el cuerpo a la oración interior. Esta expresión corporal es signo del homenaje perfecto al que Dios tiene derecho. Bueno, pues como veis, este otro punto combina las dos cosas. La necesidad de que la oración suba desde las profundidades del alma, ese aspecto interior, pero también que haya una expresión corporal. Y así dices cómo se llega a ese homenaje perfecto, porque el hombre es cuerpo y alma, y le da culto y se encuentra con él, con su cuerpo y con su alma. Bueno, utiliza aquí una expresión. Dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Bueno, este texto está evocando el diálogo de Jesús con la mujer samaritana que aparece en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Bueno, si no lo conocéis este pasaje, os invito a todos los oyentes a que estos días lo leáis, el capítulo 4 entero del capítulo de San Juan. Bueno, ahí es el encuentro de Jesús con la samaritana, él le pide de beber, entablan un diálogo y hay un momento, que es lo que vamos a referir ahora, en que la mujer pregunta a Jesús. Vamos a escuchar estos versículos, son los versículos 20 al 24 de este capítulo 4 de San Juan. Vamos a escuchar este diálogo. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice: Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Adorar al Padre y a Dios en espíritu y verdad. Fijaros que en este texto Jesús sí le afirma a la mujer, a la samaritana, que la salvación viene de los judíos, es decir, está afirmando la veracidad del Antiguo Testamento para llegar al Dios verdadero. Pero después dice que ya no hay necesidad de un templo material, como el templo de Jerusalén. De hecho, pocos años después, en el año 70 de nuestra era, fue destruido por los romanos y así permanece 20 siglos después. Y es muy complicado que se vuelva a edificar, porque en su lugar pues han puesto dos mezquitas los musulmanes. Bueno, pues hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque, aunque hemos hablado de la importancia de la oración vocal, hay un peligro. Y es que nuestra oración se convierta en una mera recitación y que no corresponda a la actitud de nuestro espíritu. Pues bien,
igual que la oración no puede estar ligada a unas piedras, las piedras del templo, ni a un lugar concreto, pues para nosotros el verdadero templo es la humanidad de Cristo, ese es el templo. Y por eso podemos acercarnos a Dios, pues sí podemos en el sagrario, en la iglesia, en la exposición del Santísimo, pero como decía, en la creación o en un rincón de mi casa, o en el autobús o en el metro, ¿no? Pues bien, porque Cristo es ya el templo. Pero no, igual que la oración no está vinculada a un lugar concreto, tampoco consiste en una mera recitación de fórmulas, sino que tiene que estar hecha desde una actitud interior de unirme a Dios y de expresarle lo que hay en mi corazón. Bien, esto como primera parte del punto, pero vuelve a insistir la segunda parte, que no olvidemos que este encuentro con Dios en el Espíritu tiene que estar encarnado, de manera que yo pueda encontrar a Dios también en los templos, en la comunidad cristiana, en los hermanos con los que rezo, en la familia, y por eso qué bonito y qué bueno y qué bien nos hace la oración en familia, en los pobres, y mi oración también se expresa en la liturgia, en los sacramentos, que son signos visibles, en la oración vocal, en los cantos. Recuerdo una visita que hizo el Papa San Juan Pablo II a Zaragoza, iba camino de Hispanoamérica, hizo un alto en Zaragoza. Yo era seminarista, creo que fue en el año 1984 creo que fue. Pues allí un conjunto de joteros pues bailaron unas jotas con una letra pues religiosa. Y recuerdo haber escuchado al Papa San Juan Pablo II: si el que canta reza 2 veces, el que baila... Pues claro, sí, también hasta el baile, ¿verdad? Con ese baile se puede expresar nuestro deseo de unión con Dios, con ciertos bailes, claro, no con todos, ¿no? Pero veis, pues también el canto, incluso este baile religioso, me encanta ese canto que las comunidades neocatecumenales organizan a veces al final de la Eucaristía en ciertas celebraciones, donde rezan, cantando y bailando también con un baile precioso en corro, ¿no? Pues es bueno, ¿no? Que acompañe también la oración interior, pero siempre con este equilibrio, entre orar en espíritu y en verdad y también con los sentidos corporales. Bien, remite también aquí este punto al punto 2097, donde dice que la adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Es decir, que la oración que se hace con el cuerpo, también la oración vocal, por tanto, nos libera de replegarnos sobre nosotros mismos y abrir también nuestro cuerpo a Dios. Porque una cosa es que la oración sea interior y otra es que caigamos en un ensimismamiento que nos desconecte de lo que nos rodea. No. Recuerdo una mujer que conocí que desde el ateísmo había ido buscando a Dios y vivió pues experiencias de estas del yoga y del zen y al final descubrió el cristianismo. Y ella decía, claro, cuando yo hacía esta hora, ¿no?, de silencio, de meditación, zen o del yoga o tal, pues era una hora allí pues conmigo misma, ¿no? Pero al final era la sensación de, bueno, pues una hora que he perdido porque estoy aquí conmigo misma, sí, me he relajado, pero yo sola. Pero cuando descubrí la oración cristiana, me di cuenta que esa hora de oración no era conmigo misma, era un encuentro con alguien, era un encuentro con Dios, porque la oración me hable al misterio de Dios. Y además la oración tampoco me desconecta de los demás, sino que me hace estar atento a los signos que nos rodean. Hay un himno precioso de la liturgia de las horas, lo utilizaremos hoy como oración de fin del programa, que dice esto, ¿no? No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy, y sé que estando con ellos, tú estás en medio, Señor. ¿Veis? La oración no me desconecta ni de Dios ni de los demás. Por tanto, la espiritualidad cristiana es una espiritualidad encarnada y la expresión exterior de nuestra fe, la oración vocal,
tiene un papel importante para que no caigamos precisamente en una espiritualidad desencarnada. Bueno, pues terminamos aquí esta primera parte con un canto precioso, ¿no? Pues que el cantante se pone, digamos, en el cuerpo de la mujer hemorroísa, ¿no? Diciendo, tocaré el borde de tu manto, Señor. Este tocar también para ser sanado. Escuchamos este canto para tener un momento de reflexión. Tocaré el borde de tu manto, Jesús. Sentirás que hay alguien a tu lado, soy yo. Mírame tal como soy y perdóname, Señor. He pecado, necesito tu salvación. Sáname ahora, toca mi enfermedad. Yo proclamo tu victoria sobre mí. Sáname ahora, a ti me entrego y te glorificaré toda mi vida. Tú me dirás, tu fe te ha curado, vete en paz. Están escuchando Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández. Rezar con los salmos. Continuamos en esta segunda parte comentando los salmos de laudes de la mano de San Juan Pablo II, que los fue comentando en las catequesis que dio pues cuando él estaba de papa, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a comentar el Salmo 145 que se reza el miércoles, los laudes del miércoles de la cuarta semana del Salterio. Y la catequesis del Papa, por si queréis buscarla, es del miércoles 2 de julio del año 2003. Lo primero, como siempre, escuchamos estas palabras del Salmo 145. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. No confiéis en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Ese día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos, el Señor abre a los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Hasta aquí las palabras de este precioso salmo, que es uno de los últimos. Hay 150, este es el 145. Y fijaros lo que dice la catequesis del Papa.
El Salmo 145 es un aleluya, aleluya porque empieza así, alabad, alaba, porque empieza con esta palabra de alabanza. Es un aleluya, el primero de los 5 salmos que cierran el Salterio, 45, 46, 47, 48 y 49, porque el 150 es como una doxología final, ¿verdad? Un aleluya final. La tradición litúrgica judía ya usaba este himno como canto de alabanza para la mañana, que culmina en la proclamación de la soberanía de Dios sobre la historia humana. Al final del Salmo se declara de hecho que el Señor reina eternamente. Luego alabamos al Señor y reconocemos su reinado, que es eterno. Es un poco la apertura y el cierre del Salmo. De ahí se deriva una verdad consoladora. No estamos abandonados a nosotros mismos. Las vicisitudes de nuestros días no están dominadas por el caos o el hado. Los acontecimientos no representan una mera sucesión de actos sin sentido y meta. A partir de esta convicción se desarrolla una auténtica profesión de fe en Dios, exaltado con una especie de letanía en la que se proclaman las atribuciones de amor y de bondad que le son propias. Bueno, pues aquí nos dice, ¿verdad? No vivimos a la intemperie, ¿no? Sin rumbo fijo y esto es un poco un caos que no sabemos lo que pasa, sino que Dios reina eternamente. Él gobierna todo y esto nos hace profesar nuestra fe en Él y proclamar sus grandezas. Fijaros, dice, Dios es, y ahora dice aquí todas las acciones de Dios que se le atribuyen en este salmo. Dios es el creador del cielo y la tierra. Es el custodio del pacto que lo une a su pueblo. Es el que hace justicia a los hambrientos, hace justicia a los oprimidos, da el pan a los hambrientos, libera a los cautivos, abre los ojos al ciego, levanta a los caídos, ama a los justos, protege al extranjero, sustenta al huérfano y a la viuda, trastorna el camino de los malvados y reina soberano sobre todos los seres y sobre todos los tiempos. En total, dice aquí el Papa, se trata de 12 afirmaciones teológicas que con su número perfecto, el número 12 es un número de plenitud en el mundo judío, con su número perfecto quieren expresar la plenitud y la perfección de la acción divina. Esta es la plenitud y la perfección de estas 12 acciones de Dios. El Señor no es un soberano alejado de sus criaturas, sino que queda involucrado en su historia, luchando por la justicia, poniéndose de parte de los últimos, de las víctimas, de los oprimidos, de los infelices. Algo que tenemos que recordar, ¿verdad? Porque en nuestro mundo de hoy, mucha gente no creyente no son ateos, no es que no crean en Dios. Lo que cuesta creer al hombre de hoy no es que no exista Dios, sino que Dios pueda ponerse en contacto con el hombre, que se acerque a nosotros, que se involucre en nuestra historia. Y esto es lo que afirma este salmo, que Dios actúa para bien, para nosotros, porque le importan todos los necesitados. El hombre se encuentra entonces frente a una opción radical entre dos posibilidades opuestas. Por un lado, está la tentación de confiar en los potentes, en los príncipes, hemos escuchado, ¿no? Adoptando sus mismos criterios inspirados en la malicia, en el egoísmo y en el orgullo. En realidad, se trata de un camino resbaladizo y que conduce al fracaso. Son senderos tortuosos y llenos de revueltas, es una cita del libro de los Proverbios, que tiene como meta la desesperación. Luego, confiar en el hombre, confiar en los poderosos, no lleva a nada bueno. Es un sendero que tiene como meta la desesperación y yo diría también la desesperanza, ¿no? Que es el gran mal de nuestro mundo de hoy. De hecho, el salmista nos recuerda que el hombre es un ser frágil y mortal, como lo expresa el mismo nombre Adán, que en hebreo hace referencia a la tierra, a la materia, al polvo. El hombre, repite con frecuencia la Biblia, es como una casa que se derrumba, una cita del Eclesiastés, como una tela de araña que desgarra el viento, cita el libro de Job.
como la hierba verde por la mañana que se seca por la noche, frase de un salmo. Cuando la muerte cae sobre él, sobre el hombre, todos sus proyectos se deshacen y vuelven a convertirse en polvo. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Ese día perecen sus planes. Hemos escuchado en el Salmo 145. Recordamos esta realidad, ¿verdad?, los cristianos el miércoles de ceniza, cuando al imponernos la ceniza en la cabeza como signo de penitencia, estamos también reconociendo que venimos del polvo, que seremos, nuestro cuerpo será polvo, que nuestra vida sin Dios, es como el polvo, que está aquí y ahora ya no está y que no tiene ningún valor. Claro, lo que pasa es que con Dios sí, porque Dios nos eleva a la divinidad y nos hace participar de su naturaleza divina, y un día resucitará y glorificará nuestro cuerpo. Pero sin Dios, pues eso, exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Sin embargo, el hombre tiene otra posibilidad ante sí, exaltada por el salmista con una bienaventuranza. Dice: dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios. Este es el camino de la confianza en el Dios eterno y fiel. Esperar en el Señor. El amén, verbo hebreo de la fe, significa precisamente basarse en la solidez inquebrantable del Señor, en su eternidad, en su potencia infinita. Pero significa sobre todo compartir sus opciones, ilustradas por la profesión de fe y de alabanza antes descrita. Bueno, entonces veis, dice que el camino de la esperanza en Dios, el camino de la esperanza en Dios se basa en la omnipotencia de Dios. A veces nos da un poco de miedo decir eso. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Alguna vez le escuché yo a algún sacerdote, ¿verdad?, al rezar el credo, saltarse esto del Todopoderoso, porque nos suena, ¿verdad? Claro, en un hombre ser todopoderoso, mala cosa, porque el poder lo va a utilizar muchas veces en detrimento de otros. Pero la potencia infinita de Dios, su poder ilimitado, es lo que me lleva a confiar en Él, porque es un poder para mí, para mi servicio, para mi bien. Es un poder, el de Dios, que es siempre para mi felicidad. Pues esta es la omnipotencia de Dios que me lleva a la confianza. Es necesario vivir en la adhesión a la voluntad divina, ofrecer el pan a los hambrientos, visitar a los prisioneros, apoyar y consolar a los enfermos, defender y acoger a los extranjeros, dedicarse a los pobres y míseros. Todo esto que hace el Señor, que liberta a los cautivos, que abre los ojos al ciego, nos pide que nosotros también participemos, colaboremos con Dios, seamos instrumentos de Dios en esa acción caritativa y de cercanía con los más necesitados. En la práctica es el mismo espíritu de las bienaventuranzas. Decidirse por esa propuesta de amor que nos salva ya en esta vida y que después será objeto de nuestro examen en el juicio final que sellará la historia. Porque, añade, entonces seremos juzgados por la opción de servir a Cristo en el hambriento, en el sediento, en el forastero, en el desnudo, en el enfermo, en el encarcelado. Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis, dirá entonces el Señor. Es decir, que como el Salmo 145 describe esta acción salvadora y cercana de Dios con los más necesitados, nos invita a nosotros a hacerlo también. Y sobre eso vamos a ser juzgados. Cita aquí este texto famoso de parábola de Jesús del capítulo 25 de San Mateo. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etc. Me lo hicisteis a mí cada vez que se lo hacíais a uno de estos hermanos. Luego, al final, como decía el autor, ¿verdad?, en el atardecer de la vida seremos examinados del amor, de si hemos visto a Cristo en los necesitados. Concluyamos nuestra meditación sobre el Salmo 145 con una reflexión que nos ha ofrecido la tradición cristiana sucesiva. Qué bonito que el Papa casi siempre termine con algún texto de los Santos Padres, si os dais cuenta todas las catequesis.
Habla aquí de Orígenes, gran escritor del siglo III, al comentar el versículo 7 en el que se dice: «El Señor da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos», percibe una referencia implícita a la Eucaristía. Tenemos hambre de Cristo y Él mismo nos dará el pan del cielo. Ese pan que Dios da a los hambrientos es el pan de la Eucaristía, dice aquí Orígenes. Danos hoy nuestro pan de cada día. Quienes dicen esto están hambrientos. Quienes sienten la necesidad de pan están hambrientos. Esta hambre es plenamente saciada por el sacramento eucarístico, en el que el hombre se alimenta del cuerpo y la sangre de Cristo. Luego veis, da pan a los hambrientos, no solo se refiere solo al pan material, también a la Eucaristía. La libertad no es solo la libertad de la cárcel, sino la libertad del pecado. Abrir los ojos del ciego no es solo curar las enfermedades, sino llevar a la luz de la fe. O sea, todas estas obras de misericordia que se describen en este salmo, pues son, sí, claro, cómo no, en un primer sentido, corporales, pero también espirituales, ¿no? De llevar la salvación de Jesús y el alimento, el pan de la Eucaristía a todos. Pues aquí las palabras de este Salmo 145 y el comentario del Papa San Juan Pablo II. Orar con grandes orantes. Pues seguimos en esta tercera parte con San Agustín. Llevamos ya algunos programas leyendo textos de San Agustín, que es verdad, ¿no?, que son de distintos sermones y libros de él, y por eso ideas que se van repitiendo, dichas de distinta manera, pero se repiten las ideas, pero nos viene bien, ¿no? Esto es un poco como un profesor que tenía yo en el seminario que hablaba para aprender del método machaca, ¿no? Pues eso, una y otra vez es escuchar esto que nos está diciendo San Agustín en estos días de la oración, la necesidad de la oración para conseguir la gracia, porque la gracia no nos la ganamos a pulso, para hacer el bien, porque solo puede ser con la gracia de Dios. Pues vamos a leer este epígrafe con varios textos que habla de esto, la oración medio para conseguir la gracia. Dice San Agustín: pidamos, pues, que nos dé Dios lo que nos manda tener. Nos manda que tengamos lo que aún no tenemos para advertirnos de lo que hemos de pedir. Así, al ver que podemos cumplir lo que Él nos mandó, entendamos de dónde hemos recibido el poder. No sea que hinchados y engreídos ignoremos los dones que nos otorgó. Es decir, que cuando hemos podido cumplir lo que Dios nos pide, seamos conscientes de que esto es posible porque se lo hemos pedido a Él, porque Él nos lo ha dado. Si no, no seríamos capaces. Y Dios nos manda que seamos sabios y continentes, pues sin esos dones no podemos ser justos ni perfectos. Pero oremos para que el que nos amonesta con su mandato y vocación lo que debemos querer, nos dé con su ayuda la inspiración eso que nos manda. Oremos para que nos conserve lo que ya nos dio, y oremos para que supla lo que aún no nos dio. Oremos y demos gracias por lo que ya recibimos y confiemos en que hemos de recibir lo que aún no hemos recibido, pues no somos ingratos a lo ya recibido. Bueno, pues muy bonito este juego también de frases y de palabras, ¿no? O sea, tenemos que rezar dando gracias a Dios por lo que ya hemos recibido. Cada vez que hemos visto que hemos sido capaces pues de vivir una virtud, de hacer una obra de misericordia, de hablarle de Dios a alguien, pues gracias, Señor, porque esto ha sido posible por tu gracia, no por mí, porque yo te lo había pedido y tú me lo has dado. Pero a la vez que damos gracias por lo que hemos recibido, esto nos lleva a confiar en que lo que le sigamos pidiendo, pues Dios también nos lo va a conceder. Pero aquí los adversarios, habla de, como sabéis, os decía ya en algún programa, San Agustín, sobre todo esta doctrina de la gracia es en contra de una secta, la secta del pelagianismo, ¿no?, que afirmaba que nosotros tenemos con nuestra voluntad las fuerzas suficientes para hacer el bien. Pues esos son los adversarios, ¿no? Aquí los adversarios se ven descubiertos en todo cuando
cuanto ellos quieren ocultar, porque están demostrando cómo combaten contra la gracia o misericordia de Dios, que es lo que deseamos cuando decimos: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. ¿Para qué pedimos en la oración todo esto si depende del hombre que quiere y que corre y no de Dios que tiene misericordia? Claro. No tendría sentido rezar el Padre Nuestro si con nuestras solas fuerzas podemos cumplir sus mandamientos. No porque esto se cumpla sin nuestra voluntad, también es necesaria nuestra voluntad, sino porque la voluntad no cumple lo que se propone sin la ayuda divina. Luego, ¿veis? El ser capaces de cumplir lo que Dios quiere es obra de la voluntad y obra de la gracia. ¿Qué tanto por ciento de la voluntad y qué tanto por ciento de la gracia? 100% de la gracia y 100% de la voluntad, ¿eh? Las dos cosas tienen que conjugarse perfectamente. Esta es la fe sana que nos hace orar. Buscar para encontrar, pedir para recibir, llamar para que nos abran. El que se rebela contra ella, contra esta fe, se cierra contra sí mismo la puerta de la misericordia divina. Claro, si no nos abrimos, si no tenemos esta fe en que tenemos que buscar, llamar, pedir, pues nos estamos cerrando a la misericordia, porque al no pedirla no la podemos obtener. Me obligan a hacer estas advertencias ciertos tratadillos, dice, que por los oídos han empezado a deslizarse en el alma de muchos. Sus autores, hay que decirlo con lágrimas en los ojos, enemigos de la gracia de Cristo, pretenden persuadirnos que no es necesaria la oración para no caer en la tentación. Quieren exaltar la libertad humana tanto que con ella podemos cumplir lo que nos manda Dios, aunque Él no nos ayude con su gracia, de donde sí se sigue que en vano dijo el Señor: vigilad y orad para no caer en la tentación. Si depende de nuestra facultad el no ser superados por la tentación, ¿por qué hemos de orar para no caer en ella? ¿Veis? Plantea aquí lo que dicen los pelagianos, ¿no? Pues que no es necesaria la oración para perseverar en el bien, que la libertad humana es capaz de ello. Luego, si el hombre desea tener lo que Dios manda, ha de rogar a Dios que le dé lo que Él manda. Si queremos realizar lo que Dios manda, tenemos que pedírselo a Dios. Y dice: abrí mi boca y aspiré porque deseaba tus mandamientos. ¿Qué deseaba? Cumplir los mandamientos divinos. Pero no pudiendo hacer cosas fuertes el débil, que soy yo, ni grandes el pequeño, abrió su boca confesando que él por sí mismo no las haría, y aspiró para hacerlas. Abrió su boca pidiendo, buscando, llamando y sediento. Bebió el Espíritu bueno para cumplir el mandamiento santo, justo y bueno, que no podía cumplir por sí mismo. Si nosotros, siendo malos, damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu bueno a los que le piden? ¿Veis? Aquí tenemos esta otra realidad en contraste con los pelagianos. El que se sabe pequeño, débil, sabe que él solo no puede, le pide a Dios, confiado en que Dios, que es Padre, siempre nos dará lo que necesitamos. Pues no son hijos de Dios los que obran por su propio espíritu, sino todos aquellos que obran por el Espíritu de Dios. Y esto no porque ellos no obren, sino porque no haciendo nada bueno de suyo, son movidos por el buen espíritu para que lo hagan. Pues tanto más se hace cada uno hijo bueno, cuanto con más abundancia se le da el Padre por el Espíritu bueno. Bueno, pues ves, repite la misma idea, es darle vueltas para que nos cale. O sea, ya digo, yo preparaba el programa y decía, bueno, podía saltarme algunos, que es más o menos la misma idea, pero cada una tiene un matiz nuevo y nos va pues calando poco a poco esto que es lo que necesitamos, ¿no? Que es verdad que yo, de suyo, por mí mismo, no puedo hacer nada bueno, pero sí movido por el buen espíritu. Y este espíritu es el que tengo que pedirle al Señor en la oración.
Bueno, pues esto sería este epígrafe de que necesitamos la oración como medio para conseguir la gracia. Otros textos que insisten, aunque bueno, está un poco también todo más mezclado, ¿no?, en que la oración es necesaria para evitar el pecado y superar las tentaciones. Escuchemos. No faltan quienes presumen tanto de las fuerzas del libre albedrío de la voluntad humana que niegan la necesidad de la ayuda divina para evitar el pecado, después que se ha dotado nuestra naturaleza del arbitrio libre del querer. Es decir, que como tengo libre albedrío, que no es lo mismo que libertad, porque si soy libre, si tengo libertad, claro que puedo cumplir lo que Dios quiere, pero es que esa libertad es don de Dios, es gracia de Dios. Aquí nos referimos al libre albedrío. Como tengo libre albedrío, pues soy capaz de evitar el pecado. Pues bueno, la experiencia nos dice que no es así, ¿verdad? Que metemos la pata muchas veces, ¿no? No es cierto. Entonces, de ese planteamiento de que con el libre albedrío puedo cumplir la voluntad de Dios, dice, de ahí resulta que no debemos orar para que no entremos en tentación, esto es, para que no nos venza la tentación, ya cuando nos engaña y nos coge desprevenidos, ya cuando nos asalta y asedia nuestra flaqueza. No hay palabras para ponderar cuán dañosa es esta doctrina y cuán perjudicial y contraria a nuestra salvación que está en Cristo, y cuánto se opone a la misma religión en que estamos instruidos y a la piedad con que veneramos a Dios el no pedir al Señor los beneficios que hemos de recibir de Él. Bueno, pues yo creo que este texto y toda esta doctrina que está desarrollando San Agustín es muy actual, porque yo creo que vivimos hoy también en muchos cristianos, muchos creyentes, este pelagianismo, de que aquí lo importante es hacer, lo importante es actuar, hacer cosas. La oración, bueno, pues si tengo tiempo, bien, pero como diciendo, bueno, si no lo necesito. Y es un peligro muy grande, porque al final decimos que sí que necesitamos la oración, pero no sé si creemos verdaderamente en el poder de la oración, como dice el Señor en ese texto, ¿no? Cuando venga el Señor encontrará esta fe en el poder de la oración, en la necesidad que tenemos de la oración para ser liberados de la tentación y del pecado. Bueno, continúa. La oración dominical nos exhorta a pedir ambas cosas, a saber, que se nos perdonen las deudas contraídas y no nos deje caer en la tentación. Lo primero atañe al perdón de las culpas pasadas. Lo segundo mira a evitarlas en el futuro. Y las dos cosas le pedimos al Señor. Y aunque esto no se logre sin el concurso de la voluntad, con todo no basta ella, no basta la voluntad para conseguirlo. He aquí por qué nuestra oración dirigida a Dios no es superflua ni irreverente. No basta la voluntad. Hace falta la voluntad, pero no solo. Necesitamos la gracia. Precisamente pedimos que no nos deje caer en la tentación para que eso no suceda. Y somos oídos. Y si somos oídos, ciertamente no sucede. Porque Dios no permite que suceda, ya que nada se hace sino lo que Él hace o permite que se haga. Poderoso es Dios para doblegar las voluntades del mal al bien y a las inclinadas al mal convertirlas y dirigirlas por caminos de su agrado, por lo que no en balde se dice, oh Dios, conviértenos, tú nos vivificarás. Y tampoco se dice inútilmente, no permitas que vacilen nuestros pies, ni aquello de, no me entregues a mi pecador deseo, son citas de los Salmos, Finalmente, y para no cansarnos, no nos dejes caer en la tentación. Es decir, que, claro, uno dice, bueno, es que Dios puede alterar mi voluntad. No, porque Dios nos ha dado esto, nos ha dado el libre albedrío, la libertad, y la libertad de poder decirle no a Dios. Pero si yo me abro a Dios y le pido y le expreso mi deseo de conversión, no es que yo me convierta, le pido al Señor, Señor, conviértame a ti. Señor, no permitas que vacilen mis pies, no me dejes entregarme al pecado. Entonces, el Señor influye en mi voluntad porque yo se lo estoy pidiendo. Por tanto, sin violentar mi libertad, porque el problema es que no soy libre, soy esclavo de mis pasiones, pero mi voluntad lo que quiere es hacer el bien. Como no soy capaz, se lo pido a Dios. Y Dios con su gracia lo hace posible.
Bueno, termina este punto diciendo, pues a quien no se le deja caer en la tentación, sin duda no se le deja caer en la tentación de su mala voluntad. Y si no se le deja caer en esta, en ninguna se le deja caer. Dios no nos deja caer si nos fiamos y acudimos a su gracia. No hay que dudar que podía darnos esto sin pedírselo, esta capacidad de no caer en la tentación. Pero quiso que nuestra misma oración nos revelara a quién debíamos estos beneficios. ¿De quién? Sino de aquel a quien se nos mandó que se lo pidamos. Claro, es verdad. Dios podía darnos esa gracia y esa capacidad de vencer la tentación sin necesidad de pedírselo. Pero claro, el peligro ahí está en que podríamos apropiárnoslo. Esto lo he hecho yo con mis fuerzas. Esto lo he hecho yo con mi voluntad. Cuando soy consciente de que yo solo no puedo y tengo la experiencia de que yo solo no he podido vencer a la tentación, se lo pido a Dios y Dios me da la capacidad de vencer a la tentación, entonces no soy autosuficiente, no me creo nada, no me pienso que yo soy mejor que nadie, sino que confieso en alabanza a Dios y le doy gracias porque es Él el que me ha hecho capaz de perseverar en el bien y de vencer a toda tentación. Bueno, pues seguiremos con estos textos de San Agustín que me parece que, ya digo, nuestra cultura actual poco pelagiana nos ayudan mucho a reflexionar en la importancia de la oración para alcanzar la gracia, para evitar el pecado, para superar toda tentación. La respuesta al oyente. Bueno, como siempre, agradecerlo primero a los oyentes que escriben, pedirles disculpas que a veces tardo en contestar porque, bueno, pues además de Radio María, pues hay muchas otras obligaciones pastorales y correos y WhatsApps y teléfonos que atender y a veces se me pasa un poco de tiempo sin contestar en el mismo correo. Aunque muchas veces la respuesta en el correo es simplemente decir, oye, mira, escucha el programa, que ahí te doy una contestación un poco más ampliada para que sirva para todos. Esta semana no tengo ningún correo que contestar, sí he recibido algunos, como siempre, de agradecimiento, de alguna aportación, pero más bien de otros temas, invitaciones a algún evento, etcétera, pero no ningún correo para contestar aquí en el programa. Así que simplemente recordar, ¿no?, que si quieren participar en el programa con aportaciones, preguntas o dudas, pueden hacerlo en el correo maestro@radiomaria.es. Pues estamos ya llegando al final de nuestro programa, en el que hemos visto hoy con el Catecismo de la Iglesia Católica la necesidad que tenemos de asociar nuestros sentidos corporales a nuestra oración, e incluso también en la oración vocal nuestra voz, para hablarle al Señor, porque somos cuerpo y espíritu. En la segunda parte, San Juan Pablo II nos ha comentado el Salmo 145, una alabanza a Dios, creador y providente, que nos invita a poner toda nuestra confianza en Él. Y en la última parte, San Agustín nos ha explicado la importancia de la oración para que Dios nos sostenga con su gracia, y especialmente para evitar el pecado y para superar toda tentación. Terminamos, como siempre, con una oración y como se ha anunciado ya antes, vamos a hacerlo con un himno muy bonito de la oración de laudes, de la liturgia de las horas, que nos habla precisamente de esto que comentábamos antes, que la oración no me aísla, no es un ensimismamiento, sino que me pone en contacto con Dios y con los hermanos. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo con mis hermanos estoy. Y sé, estando con ellos, tú estás en medio, Señor.
No he venido a refugiarme dentro de tu corazón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior, pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano, no hay soledad sino amor, pues lleva toda la Iglesia dentro de su corazón y dice siempre nosotros, incluso si dice yo. Pues terminamos aquí nuestro programa de hoy, en el que aprendemos todos, aseguro a mis oyentes, yo el primero. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que pueden volver a escuchar el programa y los anteriores en los podcasts de Radio María y que pueden participar en él escribiendo al correo maestro@radiomaria.es. Han escuchado Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández.